Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 18 de diciembre del 2025 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y un clima bastante fresco aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, señores, ¿qué tenemos para hoy? Para empezar, el gobierno tuvo un consejo de ministros, así como sacado, coming from the blue, como dicen en inglés, sacado como de la nada. Pero evidentemente es aparentemente una muestra de que quizás hay preocupaciones, y con razón, a lo interno de la administración. Esa puede ser una lectura, por supuesto, que no hay manera, digamos, como que de demostrarla concretamente porque es subjetiva. Porque puede haber y puede no haber preocupación. Hay gente que se preocupa, hay otros que se ocupan. Bien. Otra segunda lectura pudiera ser, bueno, es conveniente siempre pasar revista al final del año, a final de año, a los acontecimientos, al desempeño, y hacer proyecciones a futuro para el año siguiente. Eso también es otra posibilidad, que es más afincada en la realidad, pero no se puede obviar la primera parte que dije, porque este caso Senasa ayer lo catalogaba yo como un cataclismo. Un juez dijo un holocausto, hay gente que ha hablado de crimen de lesa humanidad, y todo el mundo le pone el adjetivo que le parezca. Y casualmente, casi todos esos adjetivos le encajan. Le aplican. No hay una pizca de exageración cuando justamente se le endilgan a ese tremendo desfalco con implicaciones sociales extraordinarias, esos juicios. Y entonces, pues bien, pudiera ser que confluyesen ambas posiciones, porque se estaba pasando balance, como se acostumbra, como debe ser, y que también fuera motivada, y muy motivada, por la misma situación que ha producido Senasa. Recuérdense que a pesar de que yo no estuve de acuerdo con las protestas de que estaban haciéndose ahí, y entendía que la justicia lo podía haber hasta dejado con medidas de coerción, las mínimas de presentación, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de eso, no es menos cierto de que hay una repulsa nacional y unas expresiones de rechazo que se han evidenciado en la misma demostración que hubo ahí en el Palacio de Justicia. Y no es para tomarlo a la ligera. Entonces, tuvimos un consejo de gobierno ayer, que no se sabía, no se había anunciado, yo no lo vi por lo menos en la prensa. En estos días, no hacía tanto tiempo, había habido otro, donde se le leyó como que la cartilla, más o menos es una manera de decirlo a los funcionarios, sobre los asuntos éticos, morales y de la corrupción, y parece que ya desde entonces ya uno empieza a ver, porque los lunes todo el mundo sabe que el número que iba a salir es el 15, en la lotería fue el 13, o sea que siempre después es más fácil auscultar las cosas, pero uno quizás pudiera inferir que en aquel entonces, cuando se hizo eso y se anunció y se habló, no, la transparencia, el compromiso, que se le leyó la cartilla, como dicen, read the ropes, le leyeron a los funcionarios cómo comportarse, habló doña Milagro. ¿Ustedes recuerdan? Eso no hace mucho que hubo. Posiblemente también estuvo motivado por ya esos humos, esas candelitas que ni usted ni yo quizás estemos informados de ellas, pero en las alturas por algo tienen esos instrumentos de vigilancia y de seguridad y de inteligencia.
Bien, ese es el punto. Ayer hubo ese Consejo de Gobierno, ahora vamos a ver de qué se trató, qué se manejó. Estoy yéndome a la parte cualitativa del mismo y el porqué y las razones. También se había anunciado que el presidente Donald Trump iba a tener una locución a la nación en Estados Unidos, prime time, a horario exclusivo, de lujo, ¿verdad? Y se generó expectativas. Y al final habló y no dijo nada. No nada, no dijo nada. Lo mismo fue telele, 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 una telera. La misma monserga de todo, de que llevo un año en eso. Ahorita vamos a comentar sobre eso. Se había generado una expectativa extra adicional porque se habían dado unas declaraciones sobre Venezuela y el petróleo y recuperar los diques robados, ahora se han inventado, nacionalizado en Venezuela de los 70, imagínense usted, da uno chiquito. Y unas declaraciones de esos comentaristas que lo expulsaron de Fox porque se le fue la boca, que se llama Tucker Carlson, que hasta fue a entrevistar a Putin allá a Rusia, a lo mejor le pagaron bien sustanciosamente. Bien, él había dicho que Trump iba a anunciar en esa alocución, duró unos casi 20 minutos, 18 minutos y algo, las acciones contra Venezuela, más allá de le incautaron un tanquero en estos días de la flota de la sombra. Yo decía, pero ¿por qué no se lo hacen a Rusia, que tienen, qué sé yo, cuántos mil tanqueros de la Shadow Fleet, la flota de la sombra? No, ahí no entra, ahí sí no. Pero bueno, eso lo dije yo ayer. Entonces no hubo nada al respecto. Lo mismo que hubo fue repetir. Y yo le decía, y en estos días, si él salió y mañana va para la Carolina del Norte a hacer campaña, él está en campaña, y ese fue un discurso de relaciones públicas fundamentalmente y prácticamente como si estuviera en campaña. Y como decía de Becker, era aquella frase, y que aquí al pueblo se la popularizó Jorge Blanco, expresidente Jorge Blanco, el presidente Jorge Blanco en una ocasión con un lío que había a lo interno del PRM, no, del PRD de entonces, no sé si era un lío entre Masluta o para las elecciones de Masluta y Balaguer o de Peña Gómez y Masluta, lo interno, algo raro de eso, yo no recuerdo, que salió con esa frase de Gustavo Adolfo Becker: las palabras van al aire, las lágrimas al mar. Cuando un amor se muere, dime dónde va, qué sé yo. Entonces, las palabras van al aire. Al aire. Eso es bla, bla, bla y bla, bla, bla. A la gente ahora mismo lo que le importan son los hechos. ¿Qué decía Jenny Berenice ayer? Juraba y perjuraba que no había llegado a acuerdo. Que no hay acuerdo con la gente de Senasa. No, nosotros no hemos llegado. ¿Quién ha dicho eso? Por supuesto que no. Pero en el expediente, cuando tú lees, dice que hay cantidad de personas de las que no están incluidas en el expediente, el mismo que delata, el mismo que iba y recolectaba los dineros, está mencionado, pero y sale ahí y anda por todos los lados, pero no están incluidos. Los de las compañías, tú buscas los accionistas. Cuando tú llenas un formulario en algún banco, lo que sea, tú tienes que poner la proporción accionaria que tiene cada cual, quiénes son los socios, quiénes son las personas, un poder legal para representar una compañía. Esas personas tienen que estar involucradas. No aparecen en el expediente. Someten a una señora empleada, la pobre va gritando que yo no me he robado nada, yo no tengo un chele, yo no he cogido nada. Y a la jefa no la meten. Dígame usted. O sea, no es bla, 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 lo que importan son los hechos, la realidad es obtusa, obcecada, testaruda como una mula. La realidad es la realidad. Como ese anuncio que dice de mi amigo Rafa Radio, la Navidad es un frito, la realidad es obtusa, como una mula terca, es la que es. Usted que quiere buscarle la vuelta, darle la vuelta, pero ella está ahí, esa es la que es. No se ha negociado nada.
A unos los mandan para Najayo, ya no fueron para Najayo, fueron para Las Parras, pero como quiera, para la cárcel. A otros los mandan para las casas. Ah, porque están cooperando. Ah, entonces no han negociado. Y yo decía ayer, en conclusión, mi frase favorita, tiene 4 patas y 2 tutumas. ¿Qué es lo que es? Tú podrás decir que es un chivo, que es una vaca Holstein, que da mucha leche. Y al final del día, lo que es un simple camello. De eso que usan los beduinos allá en el desierto, en Arabia. Un camello, 4 patas y 2 tutumas, eso da camello por todos los lados. Por todos los lados. Entonces Jenny Berenice, la procuradora, podrá decir A, B, C, hoy, mañana, pasado mañana, dentro de cuando quiera que sea que se decida, usted verá que sí hubo acuerdo y va a estar plasmados los acuerdos, igual como los casos de los mimilos, de los ureñas, de los calamares y todas esas cosas, de que no había y había, que devolvieron 1.000 millones, entregaron una casa vieja desvencijada de ahí, si en Romana se puede decir que hay villas desvencijadas, pero cuartos constantes y sonantes puestos encima de la mesa, embuste que no han entregado nada. Entonces, evidentemente, no es lo que tú digas. Y un refrán que nosotros tenemos acá de la sabiduría popular, que son cosas geniales, porque son aprendizajes milenarios, centenarios, de mucho tiempo. Que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. No, es que la realidad es la realidad. No hay negociación, entonces a uno lo mandan para Najayo, a otro lo mandan para las casas. A unos los incluyen en los expedientes, a otros no los incluyen en los expedientes. A unos los llaman a la Procuraduría el sábado aquel, a otros lo empiezan a allanar y a buscar para coger los precios y así un aparataje. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Entonces, no es lo que tú digas, no es lo que tú cantaletees, no es lo que tú quieras crear esa narrativa, aunque decía Goebbels que tú repites y repites que una mentira que al final algo queda, pero no, la gente, y me estoy refiriendo, no es que estoy circundando ahí, rambling, tirando tiros a loca, no, me estoy refiriendo al discurso de Trump ayer. No importa que tú le digas a la gente que tú estás mejor, que tú vas a estar mejor, que tú estás ahora, que yo encontré, que yo no encontré, usted sabía para dónde iba, usted prometió que iba a bajar la inflación sigue igual. Más peor, se ha incrementado. Usted prometió que iba a acabar la guerra de Ucrania en 24 horas, 4 años lleva la guerra. Y ya tú llevas 11 meses en la administración y no ha acabado nada, al contrario, lo que a cada rato está inclinándote para el lado de Putin. Entonces no es lo que tú digas, a la gente cuando va al supermercado y ve acá, pero yo con $100 yo llenaba este carrito. Y ahora me llevo 3, como decimos aquí. Antes yo venía con 10,000 pesos y me llenaba, ahora no me llevo nada. La gente lo siente en la cartera. Y por más que usted quiera engañar, decía una frase famosa, creo que es de Lincoln, y así lo recuerdo, no sé si es verdad, tampoco eso es lo importante, que usted puede engañar a mucha gente por mucho tiempo. Lo que es imposible y usted no podrá es engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. No. Hasta la belleza cansa. Y se van agotando esos argumentos y llega un momento que la gente dice, pero ven acá, pero yo lo que necesito son ver resultados. Y tú entonces me vienes con la misma cantaleta. Se quedó Estados Unidos y todo, y aquí lo que le damos seguimiento y a nivel internacional, el mundo entero, esperando a ver qué se iba a anunciar. Y la montaña, ¿usted sabe lo que parió? Un bigañuelo. Bigañuelo, unos ratoncitos blancos que viven en los techos, no sé por dónde que salen, pero bueno, así le dicen. Un ratoncito parió la montaña, como dicen. No dijo nada, ahorita vamos a ver entonces también algunos detalles sobre eso. Pero yéndonos aquí al tema local, ya sabemos, se promete que va a haber SENASA 2.0, que van a someter allí, acá, se nos siguen generando esas expectativas y al final del día hubo ese Consejo de Gobierno.
Habló Paliza, el de la presidencia, el ministro, y dijeron las razones del Consejo de Gobierno. Ya yo analicé cualitativamente, quizás el por qué pudiera ser y más o menos lo que está involucrado. Dice, gobierno pasa balance a gestión del 25. Dicen que hay aspectos por mejorar. Eso sería razonable y correcto. Nada es perfectible, correcto. Dice que se cumplieron varios de los objetivos planteados en primera instancia, pero aún hay aspectos por mejorar. Bueno, y aquí entra, como no eran preguntas ni nada, negó Paliza que el presidente Abinader, que es la cabeza del Consejo, el que está sentado en el centro, el que dirige el Consejo de Gobierno, por supuesto, el jefe del Poder Ejecutivo, negó que Abinader haya hablado de SENASA en la reunión de gabinete. Nada más el simple hecho de que él lo niegue confirma y le da a personas como uno, que no damos para que haya más gente en el mundo, para pensar con razonable certeza que él sí tocó el tema. Entonces, bueno, pues entonces tú le estás diciendo a Paliza mentiroso. No, político. Manejando un tema de manera política. No, eso no se tocó. Eso no se tocó. Porque es una manera de downplaying, de disminuirlo, de minimizarlo. Sin embargo, ese es un asunto que no es disminuible, no es minimizable. Es tan grande que autocombustiona, se retroalimenta él mismo y crece. Entonces no es verdad que en un Consejo de Gobierno, con ese escándalo en ciernes, con ese lío, con su mano, uno de sus manos derecha, pues debe tener mucho, el presidente, en una ocasión era a Macarrulla, que lo nombró hasta ministro de la presidencia. Paliza siempre ha sido porque es el del partido, pero Jacín era el hombre de la organización Luis Abinader, el movimiento Ola, que metió cuarto en la campaña de 20 y metió cuarto en la campaña del 24 y era el poderoso sector externo. Como decía Abinader, hay una ola, mercadológicamente hablando, ¿verdad?, para vender esa fuerza, ese poder, indiscutiblemente, que no puede ser que en un consejo de gobierno donde están todos sus interpares, él no era ministro, pero supongo yo que participaba en esos consejos de gobierno. Si a cada rato te lo ven, en el gabinete de salud, con la vicepresidenta al lado, etcétera, etcétera. O sea, no es posible que, aunque Paliza lo diga, San Paliza, Don Paliza, Mr. Paliza, lo puede decir quien sea 40 veces, si no es verdad que eso no se iba a tocar en eso. Y se podía hasta tocar sin mencionarlo, de carambola, haciendo referencia, y todo el mundo sabe de lo que se está hablando. Uno de los que se sentaba ahí, de los jefes, de los más influyentes, está ahora mismo en Najayo. Yo digo Najayo, que Parra ni Parra, eso como que el aeropuerto Peña Gómez es el aeropuerto de las Américas. La avenida Francisco, ¿cómo se llama? Camaño, esa es la avenida del puerto. Aquí le ponemos todas esas cosas y los nombres de las cosas, pero la gente lo que usa es la frase popular. Entonces, ¿y está mal que se haya tocado ese tema? Porque Paliza lo está negando. No, no está mal, ni estaría mal. Y eso le dice a usted que hay carencia de asesoría estratégica. Porque él lo pone adelante como si fuera un pecado. No ningún pecado. Sí, tocamos el tema SENASA, lo discutimos por su trascendencia, por su impacto en las finanzas. Tú te acabas de coger 12,000 millones de IDOPRIL ilegalmente. Yo lo repito y lo digo y siempre lo he venido diciendo, ilegalmente, para darle 6,000 a SENASA, para despalotar 6,000 entre las otras ARS y que nadie pelee. SENASA incluida también. Pero toco otro poquito de ahí. O sea, reparto, ¿verdad?, la coima a todo el mundo y todo el mundo callado. ¿Qué timán? Nadie opine. No, eso está mal. Ese dinero es de los trabajadores. No tenía nada que ver con SENASA. Para empezar, ya lo he dicho ese tema. O sea que
un tema para hablarlo. Oh, pero si hace 2 meses atrás tuvo que darle 5.000 millones a SENASA y en otro mes hubo que darle 5.000 más por el déficit, por la carencia de recursos, ¿cómo no se va a tocar en un consejo de gobierno? Si dice la Procuraduría que fueron 15.000 millones de pesos, dice la Procuraduría, oigo a Chanel Rosa hablar de que en las auditorías del 24 y en la auditoría de 25 ahora, la más reciente, las sumas que él calcula son 27.000 millones. Y por ahí María se va y nadie sabe cuántos son. O sea, evidentemente no era pecaminoso, no había ningún problema en que en el Consejo de Gobierno ese fuera un tema importante y se tratara. Se podía hasta tratar sin mencionarlo, pero tú no puedes meter la cabeza en el hoyo como el avestruz. Pues tú puedes meter la cabeza en el hoyo, pero el sol va a estar ahí dándote en el espinazo, en la espalda. O sea, fíjense ustedes, por eso digo, carencia de asesoría estratégica y mercadológica. El haber dicho eso de por sí ya es como una aceptación como de un pecado, como unos memes que hay, encuentran a la muchachita toda embarrada de chocolate en la casa, la muchachita, y le dice a la mamá que abrió la nevera y cogió una Nutella y se le embarró, ¿verdad? Y le dice que ¿quién cogió ¿quién cogió esa Nutella? No fui yo, y todo embarrada de chocolate así. E igual pasa con esto. Bueno, pero también es nimiedad. Pero para que ustedes prestenle atención a lo que estoy diciendo. Y eso es para este gobierno, eso es para cualquier otro gobierno que venga y hasta para cualquier asunto corporativo también. No tenía nada de pecaminoso, no tenía nada de malo decir, sí, tocamos, por supuesto, ¿cómo no vamos a tocar el tema SENASA? Si financieramente impacta al gobierno, tengo que buscar los dineros, no tengo recursos, estoy dando subsidio aquí, estoy hablando de una reforma fiscal. No se tocó, hubiera dicho mejor, no hablamos de la reforma fiscal. ¿Quién te ha dicho a ti que eso se va a hablar en un consejo de gobierno? Eso luego lo manejan Magín y Abinader. Bueno, pero mira, para que ustedes vean, ¿verdad? Bueno, no se tocó, dice Paliza, y sabemos todo, evidentemente que al decirlo es porque sí se tocó. De acuerdo con Paliza, Magín presentó un reporte del comportamiento de la economía al cierre del 25, un crecimiento pírrico, una inflación de 4.81, elevada en el rango superior, pero que para el próximo año se prevé que habrá un repunte para el año siguiente. Eso mismo promete Trump en el discurso que dio ayer. Y yo creo que sí puede haber un cambio, dependiendo de que se hagan las cosas diferentes, y creo que sí, que con la nueva inclusión, con la inclusión de Magín en lugar de Jochi Vicente, ha habido un cambio en cuanto a la interpretación, hasta dinero que el gobierno tenía guardado, metido como que se fuera debajo de la alfombra en el Banco de Reservas, pagando intereses, el negocio de Capaperro, cogió de ahí dinero y vamos a invertirlo en obras de infraestructura. Por eso, cuando dice el viceministro, un tal Madera, de la presidencia, que presentó los enfoques y el estado de avance de metas, destacando el progreso en áreas como infraestructura, educación y salud. Cuando usted oye estas cosas, dice, pero aquí no están diciendo la verdad. ¿Qué logros puede haber en infraestructura si usted está invirtiendo el nivel más bajo del Producto Interno Bruto de los 70 años de democracia que te llevamos? Son 70, bueno, si no son 70, pues que sean 80. No, ¿y con qué se casa un guardia? Pues si usted no invierte, ¿cómo va a haber desarrollo en infraestructura? Que inauguramos aquí un tunelcito aquí al revés de lo que tenía que haberse hecho en pintura. Está muy bien, pero eso es una cosita. Un metro que no se acaba todo es queja y desastre, y un monorriel de Santiago que tampoco se ha avanzado nada. No ha habido avance en infraestructura. En educación, ¿cuál es el avance en educación? Que hubo que quitar Miyagi de ahí a poner a este otro señor de salud, el de trabajo, a DECAM, y ahora van a fusionar. Ahí queja de todas las instituciones sobre el invento, que yo lo he criticado, de mezclar MESI con MINER. Una que sirve la van a dañar con una que no sirve. ¿De qué avance en salud, en educación usted me está hablando? Y en salud, pero nada más tenemos el caso SENASA para hablar de qué avance de salud usted puede decir. Si esto es un consejo de gobierno, tiene que ser para consumo propio y para corregir acciones.
Pues si es para vender mercadológicamente, que nos las estamos comiendo, que hemos hecho cuando no hemos hecho nada, que hemos superado cuando no hemos superado nada, que hemos corregido cuando lo que estamos es repitiendo los mismos errores, año tras año, ¿cómo va a haber desarrollo, avance en infraestructura, en área clave, cuando tú no estás invirtiendo? Cuando el nuevo ministro que acaba de llegar, Magín, la primera decisión que tiene que tomar con el presupuesto complementario es sacar dinero que estaba en banco, cogiendo mojo ahí, pagando intereses, depositado en el Banco de Reserva, después el Banco de Reserva en el Banco Central, generándose más costos aún, para ampliar el gasto de capital, porque eso es lo que el gobierno ha desmeritado en su gestión, porque por mérito yo destino de recursos para salud, para educación, para obras, pero aquí lo ha quitado y lo cojo para gasto y francachela. Vamos a ver ahorita cómo han aumentado las pensiones, por ejemplo, con números fríos. Entonces, bueno, lo menciono porque ¿qué es lo que hace un médico cuando usted llega? Le empieza a preguntar que usted se siente, porque el médico no es adivino para saber cómo usted se siente y dónde es que a usted le duele. Usted que tiene que decirle, mire doctor, yo me agarro aquí, me pasa tal cosa, cuando me le va. ¿Y cómo usted va al baño? Había uno que pasaba en la televisión, ay, yo me reía muchísimo. Toma, ¿qué era lo que él decía? Y recetaba una cosa, todo el mundo le recetaba una cosa rara y yo no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, él le pregunta que cómo se siente, que cómo está durmiendo. O sea, se hace un diagnóstico, la palabra diagnóstico. Si él no sabe qué es lo que usted tiene o presume que es lo que usted tiene, él no le puede recetar una pastilla. Si usted tiene una infección, usted sabe lo que hace un buen facultativo, de verdad, de verdad. Él no le pone un antibiótico, vete si hay una eritromicina de qué sé yo cuánto. No, 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 no. Vamos a hacer un cultivo para saber qué es lo que usted tiene y no vaya a ser que te ponga un antibiótico que lo que hay es que fortalezca ese mal que tú tengas, esa infección. Lo primero es una introspección, un diagnóstico. Tú tienes que saber tú dónde están tus falencias para obviamente corregirla. Entonces no hay coordinación entre lo que propone Magín y está haciendo desde el gobierno y lo que dice y lo que está destacando aquí este viceministro. Pero luego, está bien, yo lo hago y no es como crítica al aire, sino porque es la realidad. Es la realidad. Entonces, como yo decía ahorita, no vamos a tocar en un Consejo de Ministros SENASA cuando ahora hay que buscarle, sabrá Dios cuántos miles de millones decía Chanel, ex administrador, director de SENASA, exitoso, que no tuvo ningún problema. Me parece muy mild cuando él habla, muy light, muy poco, él es así su naturaleza. Cuando habla de las cosas que pasaron y que están pasando, como que no quiere tampoco ser muy ríspido, pero bueno, decía él que SENASA de sus activos debe el doble. Los pasivos son 2 veces los activos. O sea que está totalmente quebrada, totalmente. Si fuera una empresa privada, es una empresa, pero es del Estado y el Estado no la puede dejar quebrar ni la va a dejar quebrar. Pero obviamente nos tendremos que sangrar los bolsillos. ¿Y de dónde saca el Estado los recursos? De los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, cuando usted ve ahorita lo de las pensiones y lo de la fallida reforma fiscal que propuso Jochi Vicente y el presidente y que mandaron al Congreso, usted se recuerda, y que el país entero se paró, y este esperpento, y este dragón de Komodo, ¿de dónde lo han sacado? No, 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 esto no puede ser. Tuvo el presidente que echarla para atrás, como la tercera vez que echó una reforma de esa para atrás. Pero uno de los puntos que sustentaban esa reforma era que se iba a salir a buscar 110,000 millones de pesos. Pero no iba a bajar el nivel de deuda ni el déficit fiscal, porque era para unas obras precisas y para un subsidio al sector eléctrico y para unas cosas puntuales. Eso lo manejamos en su momento. Donde quiero llegar es a esto. Entre los argumentos que se esbozaron, y si uno buscar el documento lo va a ver, está la eficientización y la reducción del gasto y de las instituciones redundantes, o como le llaman, o que hacen lo mismo, y que iba a haber una fusión de determinadas instituciones. Una de ellas era
el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el que tiene que ver con la educación de los niños y adolescentes y el que tiene que ver con las universidades. Desde el principio, todas las personas entendidas, los que habían pasado por ahí, las instituciones, todo el mundo se opuso a eso, pero el gobierno decía que se iba a ahorrar un dinero por ahí. Yo decía, ¿pero qué dinero te vas a ahorrar? Van a seguir las estructuras operando, no es verdad, pero ese era un argumento para justificar la reforma fiscal. Pero las cosas son tan poco razonables que tú te inventas un cuento. Te inventas un cuento porque no es verdad que eso iba a reducir sustancialmente el presupuesto de MESI, de educación, no. Lo que iba a dañar una institución que funciona, ciencia y tecnología, la de las universidades, con MESI que no ha funcionado y el chino que estaba ahí, el desastre que dejó. Yo no sé cómo va con este nuevo, pero todo lo que han pasado por ahí, salvo honrosas excepciones, lo que han dejado es un tollo. Y los resultados están ahí, hablan por sí solos. Entonces, te inventas un cuento para justificar la reforma fiscal. Y que vamos a fusionar Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Planificación y Desarrollo con Hacienda. Instituciones que hacen cosas totalmente diferentes, aunque confluyan, por supuesto, en un punto. Pero una tiene que ver con un colmado, el día a día, el colmadero, y yo nací con los sacos de azúcar, de arroz al lado, y mi mamá tenía, y mi papá, y mis tíos, y todo el mundo. El colmadero lo que hace es que pide, compra, vende, y eso es un juidero todo el día. Las instituciones que operan en el día a día no tienen tiempo para pensar, sentarse y planificar. Tienes que crear áreas particulares. Eso hace planificación, y estudios, y revisa, y hace diagnóstico, y recomienda. Entonces, se fusionaron, ya la fusionaron. No es verdad que se va a reducir el presupuesto, que no era significativo tampoco personal, pero era el cuento que usted se inventó para justificar la reforma fiscal. Igual el del MESI, ya se pronunció Educa, todos los catedráticos, las universidades, todo el que sabe de eso, porque quien no sabe de eso somos Abinader y yo. Para ponerlo así, para que no es crítica, es que no sabemos de eso. Yo no he sido profesor universitario. Yo he dado conferencias y algunas veces, algunos amigos que en una maestría me invitaban sobre alguna cosa, finanzas, cosas, procesos anyway, ese no es el punto. Yo no he dado clase en una escuela, yo no he dado clase en una universidad, Abinader tampoco. Entonces, le han recomendado estas cosas y siguen. Usted se inventó un cuento que tenía otro sentido, un ahorro fiscal que no es tal, que no va a haber. Entonces vamos a dañar una institución que está bien, mezclándola con otra que anda en desastre. Pues no tiene sentido. Entonces usted se inventó un cuento y ahora se lo ha creído. Y en lugar de ser, porque cada vez que el presidente y la administración metía la pata, y una de las cosas que todo el mundo le reconocía, no, el presidente tiene esa capacidad de reconocer y de corregir. Con esta porquería, porque esto es una porquería, han seguido como pa'lante. Dale que el golpe avisa. Finjus advierte riesgo de fusión Miner-MESI. Dice, es prematura y carece de consenso. Nadie está de acuerdo. Nadie. Educa habló. O sea, todo el que sabe, porque yo digo, aquí lo que no sabemos de eso somos Abinader, el presidente Abinader y yo. Para que usted vea. No es que, para que no se vea que no. Toda la gente que trabaja eso, que ha trabajado, es doña Ligia, es Alejandrina, todos los otros que han pasado, los rectores de las universidades, todo el mundo en desacuerdo con esa locura. No, dale para allá, como digo. Una cosa que se le inventaron para justificar la reforma fiscal, se creó esa narrativa, se inventó ese cuento como forma de legitimizar una acción que iba a implicar impuestos para la población. Digo, no, yo me estoy sacrificando, yo estoy corrigiendo, lo cual no era cierto, era un eufemismo. Pero lo peor de todo es que hasta te lo has creído, como dicen los muchachos, se creyeron la película. Pero han seguido, el daño será extraordinario, prematura, potencialmente peligrosa para la estabilidad del sistema educativo dominicano. Dice Finjus, ya Educa habló. El peligro para el 4%. Una reforma de tal magnitud requiere condiciones de madurez institucional, lo cual nosotros no tenemos ni en Senasa, teniendo Cisarril,
teniendo IDOPRIL, teniendo Contraloría, Cámara de Cuentas, teniendo de todo. Y ahora hay que crear una comisión adicional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por aquí, diga que vamos a reducir. Y ahora acabamos de crear una comisión ante el rebú y el lío de Senasa, una comisión con un grupo de gente que van a hacer lo mismo que hacen lo que se hace ahí dentro. Usted se creó su narrativa, su cuento, y ahora lo creó y se lo ha creído. Pero eso no es más que un cuento. Sin embargo, es un cuento que tiene trascendencia de largo plazo. Luego habrá que deshacer de nuevo esas cosas. Una reforma de tal magnitud requiere condiciones de madurez institucional que no existen. Pero todavía siguen para allá. El Código Laboral no se aprueba. El procesal penal le metieron un paquete de cosas ahí, como que para la gente no hable, como que si uno no habla, hasta por seña uno al final del día habla cuando uno quiere salir de una administración que no le guste. No estoy hablando que sea esta, de cualquiera. Entonces, unificar dos instituciones con naturalezas y objetivos tan distintos es una apostasía, es un despropósito. Lo voy a poner como el colmadón. Es una locura. Y alguien tiene que llevar cordura a la administración. Presidente, mire, a ver, rodéese de mejor gente. Déjeme hacer una pausa y venimos ahora. Esto es Economía y Mercado.